nombre. A su gloria. Gloria. Os saludo a todos en el nombre de Jesús. Amén. La verdad, hermanos, que yo estoy sintiendo a Dios de una forma poderosa. Estaba ahí sentado y estaba lleno del Señor, estaba quebrantado en el Espíritu, aleluya, porque estaba sintiendo a Dios, aleluya, y de verdad que me hubiera quedado ahí sentado, siguiendo gozando, alabando al Señor, y me hubiera ya ido lleno para mi casa. Gloria al Señor. Pero la verdad, hermanos, que llevo unos días el Señor pues poniéndome cargas para visitar esta iglesia, aleluya, y la verdad, hermanos, que cuando yo soy una persona que si voy a algún sitio es porque el Espíritu Santo me tiene que golpear, amén. Y la verdad que le preguntaba al Señor, digo, Señor, me inquietas a que venga, pues dime tú la palabra, amén. Y Dios ha puesto una palabra que creo que nos puede hacer bien a todos en el buen nombre del Señor, amén. Así que yo te rogaría que cerraras tus ojos en este buen espíritu y presentaras mi vida delante del Señor, para que Dios coja mi corazón, mi mente, mi espíritu, aleluya. Y un hermano que lo sienta en su corazón, pues ora en voz alta conjunto con todos los hermanos. Aleluya. Bendito seas. Señor y Padre, Dios de los cielos, gracias te damos, Dios mío, porque tú permites que esta iglesia esté congregada, Dios del cielo. Gracias, Señor, por esta gloria que tú estás mandando a tu iglesia, Dios eterno, porque nuestros corazones están rebosando, Padre eterno. Señor, gracias por la nube de gloria que tú has mandado, Padre eterno. Te rogamos, Señor Jesús, que tú te utilices de él, Dios mío, como instrumento en tus manos, Padre eterno. Tú sabes la palabra que necesita tu iglesia, Señor. Tú sabes por dónde está pasando tu iglesia cada uno, Padre eterno. Te ruego que tú nos hables, Señor. Tú sabes que recibimos todo lo que viene de ti, Jehová del cielo. Muchas gracias te damos por todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén, aleluya. Bien, pues vamos a leer una porción de las Escrituras que se encuentra en el libro de los Salmos, capítulo 55, verso 16, y leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: en cuanto a mí, en cuanto a Dios, clamaré, y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí, aunque contra mí haya muchos. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén a la palabra? Dice, tarde y mañana y a mediodía oraré. Aleluya. Y yo le he puesto un título a este mensaje que se llama La oración urgente. El otro día, estando en casa, se acercó mi Samuel, que ya tiene 13 para 14 añitos, y me dijo, papá, dice, mira, he visto un estado, he escuchado un hermano que me ha hecho mucho bien un ejemplo que ha puesto, y me ponía el ejemplo y me hacía bien a mi vida, y Dios me daba esta palabra. Y era que este hermano hablaba y decía, dice, ponía un ejemplo, dice, si se te pierden 50 céntimos en tu casa, o en el jardín de tu casa, o en algún lugar, pues lógicamente si se te cae, pues los buscas. Puedes perder un minuto, dos, dependiendo de la necesidad que te hagan falta, ¿sí o no? Pero si pasa mucho tiempo y no te hace mucha falta y no lo encuentras, la urgencia de buscarlo se termina porque realmente el valor no es grande. Pero ¿y si fueran 120.000 euros? ¿Y si lo que se te ha perdido es una cantidad grande? ¿Con qué urgencia buscarías esos 120.000 euros?
Pasaría mucho tiempo, pasarían minutos, pasarían horas, yo creo que días. Es difícil tener 120.000 euros, pero ¿y si se te pierde? ¿Con qué urgencia lo buscarías? Y decía este hermano, en este ejemplo, decía, ¿con qué urgencia estás buscando a Dios? ¿Con la urgencia de 50 céntimos o con la urgencia de 120.000? Y decía este hermano, dice, porque dependiendo del valor y la estima que tú tengas a Dios, así es la urgencia con la cual buscas a Dios. Sí, Señor. Muy bien. Gloria. Muy bueno. Y decía este texto, dice, tarde y mañana y a mediodía clamaré, oraré yo al Señor. Saben, hermanos, en el pueblo de Israel había un mandamiento, no un mandamiento puesto por Dios, sino un mandamiento puesto por los sacerdotes. Y tenían que orar 3 veces. 3 veces tenían que orar. Y ellos tenían ese mandamiento como un mandamiento santo, un mandamiento divino. Ellos tenían que ir a las 9 de la mañana a orar al templo, a las 3 de la tarde, y también tenían que orar a las 6 de la tarde. Por eso dice la Biblia que Daniel oraba ¿cuántas veces? Dice, como él tenía por costumbre. ¿Por qué? Porque era costumbre en Israel. Se oraba 3 veces al día. Y dice la Biblia que en el libro de los Hechos, capítulo 3, dice, y Pedro y Juan subían al templo a orar a la hora de ¿qué? A la hora de la oración. Y esa era la hora novena, que era la hora a las 3 de la tarde, que era una de las más importantes, porque ahí también se ofrecían sacrificios a las 3 de la tarde. Y aquello era como una obligación. Algunos iban al templo y oraban por obligación y por mandato, porque ese dogma que habían puesto los sacerdotes era como ellos lo habían convertido como un mandamiento del Señor, aunque no lo era. Y el que no iba luego le reprochaban. Y al que no iba, y entonces había algunos que iban al templo para la hora de la oración, pero realmente no tenían la carga de la oración y simplemente estaban en una posición de oración. Pero el apóstol Pablo va más allá en 1 de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17, si no me equivoco, dice, orad sin cesar. Porque el apóstol Pablo entiende que la oración no es un mandamiento donde yo tengo que ir a un lugar ni tener una posición. Porque la oración no es mantener una posición, sino es más bien mantener una actitud de relación con Dios. Y no por imposición, sino porque nazca de tu corazón. Entonces yo puedo estar de rodillas o puedo estar en la iglesia así y puedo estar pensando en qué voy a comer mañana. ¿Sí o no? Puedo estar de rodillas y puedo estar pensando en que tengo que reponer las ruedas nuevas al coche. Y puedes decir luego, uy, pero si yo estaba orando, ¿qué ha pasado aquí? Porque la oración no es la posición, es una actitud del corazón. De querer mantener una comunión con tu Padre. De querer mantener, entonces dice el apóstol Pablo, entonces Benjamín, que hago orar sin cesar, me encierro en mi cuarto, no trabajo, no hago nada. No, lo que está diciendo el apóstol Pablo, que la palabra orar es hablar y mantener una comunicación con Dios. O sea que yo puedo estar empleando, puedo estar trabajando, puedo estar haciendo mis quehaceres, puedo estar haciendo lo que quiera, pero yo puedo mantener en mi pensamiento una relación con Dios y puedo estar preguntándole a Dios y puedo mantener una comunión con Dios. Hubo unos sabios que dijeron unas frases para poder entrar en este mensaje. A mí me hicieron mucho bien. Mira lo que dijeron estos sabios. Dijo un sabio, la oración debería ser la llave que abre el día
y el cerrojo de la noche. Dijo otro sabio, la oración es el encuentro entre la sed de Dios y la sed del hombre. Dijo otro sabio, la oración es un ejercicio de pasión y no de carga e indiferencia. Mira lo que dijo este sabio, esta es muy buena. Dice, la oración no es un intento de hacer cambiar a Dios para que Él cumpla mis deseos, sino más bien es para alinear mis deseos a su voluntad. Dijo este sabio, si solo oras cuando tienes problemas, estás en problemas. Y dijo otro sabio, lo primero que debo hacer cuando no sé qué hacer es levantar un altar de oración. Gloria a Dios. Ese aplauso para Dios ha sido fuerte. Aleluya. Yo no sé cuál es la prioridad de oración que ocupa ¿qué prioridad tiene la oración en tu vida? No lo sé. Pero hoy Dios te llama a que priorices y pongas en balanza qué lugar le estás dando a la oración en tu vida. ¿Cuál es la relación? ¿No? Yo tengo buena relación en la iglesia, me relaciono bien con el pastor, me relaciono bien con el hermano, me relaciono bien con los hermanos de otras iglesias, tengo buena relación, pero Dios te está diciendo, ¿y conmigo cómo es tu relación? Porque de me sirve que yo tenga un padre a puerta con puerta, pero no tenga una relación con Él, ni le hable, ni me comunique, ni tenga una palabra con Él, o siempre que vaya a buscarlo, vaya a pedirle algo. Hago la oración de la oveja. Bendíceme, lléname, restáurame, sáname. Esa es la bendición nada más de la oveja. Pero los que somos padres, qué bonito es también que tu hijo no venga solamente para pedirte, sino que también venga para preguntarte y decirte, ¿cómo estás, papá? ¿O qué te pareciera si entre usted y yo hablamos siempre lo mismo? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Y si tuviéramos una conversación siempre igual. Para hablar con Dios no hace falta tener un curso de teología. Para hablar con Dios no hace falta tener una fraseología y tener unas palabras muy doctas, ni tener unas palabras llenas de diccionario, porque Dios, aleluya, es el más humilde de todos los humildes, que siendo Dios se hizo hombre, siendo rey se hizo siervo. Él, hermano, siendo el grande de los grandes, el soberano, el eterno, el que los cielos no pueden contener su gloria, Él se ha hecho pequeñito para caber en nuestro corazón. Gloria al nombre del Señor. Y Él, hermanos, conoce, dice la Biblia, yo Jehová, dice que pruebo el corazón y la mente para dar a cada uno conforme al fruto de sus obras. Él conoce el corazón, Él conoce el pensamiento. Él no le hace falta que vengas con palabras impresionantes, no. A Él lo que le hace falta es un corazón contrito y humillado delante de Él. ¿Qué tiempo le dedicas a Dios? ¿Qué tiempo le dedicas a tu relación con Dios? La oración mueve a Dios. Dios sabe lo que te hace falta, sí, pero ha estipulado Dios que por medio de la oración va a obrar. Oró Moisés y dice la Biblia, hermanos, que Dios abrió el mar rojo. Oró Elías y hizo descender fuego del cielo. Oró Zacarías y su mujer Elizabeth, aleluya, dice la Biblia que era estéril y quedó encinta y Dios cumplió el deseo de su corazón. Oró Sansón y le fueron devueltas las fuerzas y derribó el templo de los filisteos. Hay oraciones, hermanos, que hacen que los mares de las dificultades se abran. Hay oraciones que hacen que el fuego de Dios descienda a las iglesias y se disipen las tinieblas, porque el fuego de Dios ilumina, purifica, santifica. Gloria al nombre del Señor. El fuego de Dios no quema, el fuego de Dios ilumina y calienta y hace que las personas que están en frío vuelvan a... Hay oraciones, hermanos, que te quebrantan de otros. Yo no sé ustedes, pero yo he escuchado orar a hermanos que me han edificado, y si yo he venido esa tarde a lo mejor un poco frío, un poco mal,
esa oración, hermano, me ha llevado a la adoración también. Hay oraciones, hermanos, que hacen que las Elizabeth salgan en cinta y nazca Juan en las iglesias. ¿Hay alguien aquí que se llame Juan? ¿Quién se llama? Hombre, Juan, no, claro. Ay. Es que yo tengo como mormones, es que es mi padre en el ministerio, pero yo es mormón. Pues el nombre Juan, en uno de sus significados, significa el favor de Jehová. ¿Y cuántos quieren el favor de Jehová en su vida? Yo quiero el favor de Dios en mi vida. ¿Tú quieres el favor de Dios en tu vida, sí o no? ¿Tú quieres el favor de Dios en tu vida, sí o no? ¿Puede ser el favor de un hombre bueno? Sí. ¿Me puede ayudar alguien que tenga, no sé, un alcalde, alguien que pueda tener, me pueda hacer un favor? ¿Es bueno? ¿Sí o no? Pero si el Rey de Reyes, aleluya, te hace sus favores, no hay nadie mejor que te pueda dar su favor, que es el Rey de Reyes y Señor de todos los señores. Pero hay que orar, hay que orar, hay que orar. Quizás estás cansado de orar por una petición y Dios te dice, sigue orando. Dile que está a tu lado, sigue orando. No te canses de orar. No te canses de clamar a Dios. No te canses de pedir que a su tiempo, dice la Biblia, había un juez injusto. Dice, y había una mujer, dice, que iba constantemente. Y hasta que este juez injusto le hizo justicia. Dice, ¿cuánto más nuestro Dios, que es justo, no nos hará justicia a nosotros? Pero seamos constantes en la oración. Sigue orando a tu Dios. La oración mueve a Dios. Mire, a lo largo de la época cristiana, en la historia del cristianismo, pudiéramos hablar de hombres de Dios que por medio de la oración provocaron grandes avivamientos. Y hay personas que dicen, los avivamientos son promovidos por métodos o son promovidos por planes. Vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, vamos a hacer aquello, vamos a hacer esto. Pero quiero decirte que hay testimonios reales, verídicos, de la época del cristianismo. Podría hablarte, hermano, por ejemplo, de este hombre, Jonathan Gofford. Este hombre, Dios le puso una carga por China. Y este hombre dijo, pero Señor, tú sabes que en China está prohibido. Como vaya a evangelizar allí, me matan, me crucifican. Y le dijo el Señor, no lo vas a hacer así, lo vas a hacer orando. Y este hombre empezó a orar, se fue a China y empezó a orar y 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 a orar, hasta que hoy en día, hermanos, aleluya, aunque no se puede predicar libremente en China, hay personas que secretamente predican, anuncian, alaban y glorifican el nombre del Señor, y hasta el día de hoy se habla de Jonathan Gofford en China. Pero no fue por métodos ni fue por cosas, sino que fue por medio de la oración. Pudiéramos hablar de Evan Roberts. Os animo a que estudiéis la historia de este hombre. Evan Roberts era un niño, hermano, que empezó desde pequeño. Dios le puso en su corazón orar. Pasaba por las noches enteras. Y este niño se acostaba de madrugada. Este niño oraba en voz alta en su casa. Sus padres decían, este niño se le ha ido la cabeza. Y decía, Señor, trae un avivamiento a Gales. Señor, trae un avivamiento. Que las almas vengan y se conviertan. Y pasó 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, 6 años, hasta 11 años. Y este niño se convirtió en un adolescente. Y este adolescente se convirtió en un pastor. Y este pastor empezó a predicar la palabra. Y sucedió algo tremendo en Gales, hermano. La gente empezaba a venir y a venir y a venir y a venir. Y venga a convertirse almas. Un gran avivamiento en Gales, hermano, que dice la historia del cristianismo que las comisarías quedaron a dejarse vacías, las whiskerías empezaron a cerrar, los policías a quedarse sin trabajo, empezaron a decir los jueces, los abogados, dicen, pero ¿qué es lo que ha pasado aquí en Gales? No lo entendemos. La propia policía tenía que ir a escuchar a Evan Roberts y caían de rodillas. Cultos de gloria de 6, 7, 8 horas, la gente recibiendo a Cristo. Hermano, algo poderoso lo que sucedió allí. Y solamente porque un niño, aleluya, empezó a orar y empezó a clamar por un avivamiento. Este hombre empezó a orar después del avivamiento y dijo, Señor, quiero una iglesia de 100.000 almas. Y le dijeron sus seguidores, se te ha ido la cabeza. Y en
6 meses orando, tuvo una iglesia de 100.000 almas. 100.000 almas, hermanos. Dios le concedió la petición de su oración. ¿Sabes qué? No se quedó ese avivamiento en Gales. Ese avivamiento traspasó fronteras. Llegó a Europa. Y de Europa llegó a España. Y de España, aleluya, llegó a Granada. Y de Granada, aleluya, ha llegado a esta iglesia. Ese avivamiento que hubo en Gales en 1904, aleluya, es producto de que también nosotros hoy estemos dándole la gloria, la honra y la alabanza a aquel que vive por los siglos de los siglos. Bendito sea su nombre. Lo que puede hacer tu oración tiene poder, tu oración tiene fuerza. Mucho puede. Ay, Dios mío, la oración del justo puede mucho. Dale valor a tus palabras en la oración. El problema es que tú no crees en ti mismo. Y cuando oras, no crees que tu palabra en tu oración tiene poder. Y lo dice la Biblia, la oración del justo puede mucho. Y tienes que creer que cuando tú hablas, Dios te está escuchando. Dile que está a tu lado, Dios te escucha. Dios te escucha. ¿Tú no crees que te escucha, sí o no? Pudiéramos hablar de la biografía de Juan Wesley y de su hermano, de Charles Fox, el avivamiento en Kansas, de William Seymour en la calle Azusa. Pudiéramos hablar, hermanos, de muchos hombres de Dios que por medio de la oración, de Charles Spurgeon, un hombre de gran teología, hermanos, yo tengo muchos libros de él. Un hombre que no tenía internet, el internet no existía, no tenía él libros de teología. Hoy nosotros echamos manos de la teología de ellos, y ellos no tenían, ¿saben lo que tenían? Sus rodillas. Una vez le preguntaron a este hombre que le titularon el príncipe de los predicadores, y le dijeron, ¿cuál es el éxito? ¿De dónde sacas tú el éxito que tienes, Spurgeon? No lo entendemos. ¿Sabe lo que dijo este hombre? Lo sacó fuera de la iglesia, a una cochera que tenía subterránea, y justo debajo donde estaba el púlpito daba esa cochera. Dice, mira lo que hay ahí. Dice, 200 personas orando por turnos las 24 horas. Dice, ese es el secreto de mi éxito. Dice, lo que nadie ve en lo secreto, dice, Dios me lo recompensa en público. 24 horas de oración, 24 horas de intercesión, para que la palabra de Dios fuera y haciendo la obra de convertimiento y arrepentimiento en las vidas. Él podría haber dicho, pues la gran sabiduría que me ha dado Dios, los grandes libros que me ha revelado el Espíritu Santo, los carismas que he recibido de Dios. Pero él entendió y dijo, no, mi éxito no viene de todo eso, mi éxito viene por medio de la oración y la intercesión. Y todos estos hombres estaban de acuerdo con esto, que la ausencia del éxito no es el fracaso, la ausencia del éxito es la ausencia de Dios. Porque entendieron que Dios no unge planes ni métodos, Dios unge a personas. Puedo hacer muchos planes, puedo tener mucha metodología, puedo tener muchas cosas y creatividad en mi mente, pero si Dios no me unge a mí, de nada sirve lo que yo hago. Porque Dios no unge lo que yo hago, Dios me unge a mí para poder hacer. Y si Dios no está en el asunto, mi esfuerzo es vano. Por eso dice el apóstol Pablo, dice, yo corro en la carrera, dice, no como los que golpean al aire. Hay personas que los ves en la carrera y están trabajando y están luchando, y tú los ves, pero su eficacia, su esfuerzo es mucho, pero su eficacia es poca. ¿Por qué? Los puedes ver desgastados, los puedes ver corriendo, los puedes ver sudando, pero golpean al aire. Si tú golpeas al aire, te cansas. Si es verdad, corres y te cansas, pero no avanzas. ¿Por qué? Porque estás corriendo a tus fuerzas, a tu manera, porque no entiendes la visión ni la misión. Pero cuando tú oras, entiendes y Dios te da una visión y una misión, y te dice ahí, golpea ahí, y no pegas golpes al aire, sino que cuando golpea derriba, golpea derriba, golpea derriba. Doy un paso y avanzo. Hay otro que ha dado 10, pero yo doy uno y avanzo, doy uno y avanzo. ¿Por qué? Porque por medio de la oración mantengo una
con aquel que sabe todas las cosas. Yo no sé todas las cosas, por eso nos equivocamos. Pero cuando yo tengo una relación con Dios, mantengo una amistad con Dios. Y dice la Biblia, el que es mi amigo, ay, dice ya, no lo llamaré siervo, sino que todas las cosas se las voy a enseñar, todas las cosas se las voy a mostrar, y de todas las cosas ocultas se las enseño a mis amigos. Yo quiero ser amigo de Dios, yo quiero ser amigo de Dios. Pero si quieres ser amigo de Dios y quieres tener éxito en tu vida, tienes que tener una relación con tu Padre. ¿Quieres tener visión? ¿Quieres tener con claridad y no correr como los que corren a la aventura, como dice el apóstol Pablo, los que golpean al aire? Esfuerzo máximo, resultado nulo. Si quieres tener resultados, ora. Y a veces tenemos un problema, solamente hablamos con Dios, pero cuando Dios te va a hablar, Señor Padre, bendice tu alimento en el nombre de Jesús. Señor, tú que naciste en Belén, que no me sientes mal en el nombre de Jesús. Y Dios dice, quería hablar contigo, quería responderte, quería hablarte a tu corazón. Pero a veces no tenemos el tiempo. Dijo Jesús a sus discípulos, no habéis podido orar ni siquiera una hora. Y tú miras, Benjamín, es que una hora, ¿qué le digo yo? Empieza orando 10, luego ponte otra meta, ponte 10, ponte 15 minutos. Empieza por poco, y verás cómo vas avanzando. Y el mismo Espíritu Santo que está en ti va a poner palabras que tú ni siquiera sabes. Y va a haber tiempos que se va a pasar el tiempo y no vas a decir nada, y vas a sentir a Dios como te está hablando. Prepara un lugar en tu casa para orar. Ponte alarmas para orar, que te recuerden. ¿Qué prioridad le das a la oración en tu vida? Tienes que hacer algo. Tenemos que hacer algo. A Jesús le preguntaron, Jesús, enséñanos a orar. ¿Por qué? Porque Él daba una imagen de Dios, la cual nadie daba. Le daba miedo al pueblo de Israel hablar con Dios. No le llamaban, ¿cómo le llamamos? Elohim, Adonai, Yahvé. No sabían cómo ya le daba miedo pronunciar el nombre. Y no sabían cómo acercarse a Dios. Y Dios estaba deseando de tener una relación con ellos. Y Jesús presenta a un Dios cercano y un Dios de lejos. Por eso cuando dice, Señor, enséñanos a orar, la primera frase que él utiliza dice, Padre nuestro, ¿que estás? Santificado, venga a nosotros, hágase así en la tierra, el pan nuestro, dánoslo y no nos metas, mas líbranos, porque tuyo es el reino, tuya es la gloria y tuyo es el poder por los siglos de los siglos. Hay 7 peticiones en esta oración y 7 principios de oración que si de cada frase empezáramos orando y mantuviéramos de cada frase un rato de oración, podríamos estar de una frase orando días y días y días, y de otra frase otra y otra y otra y otra, porque cada frase mantiene un principio de oración y un principio por el cual yo puedo orar. Tiene mucho que decir. Yo solamente os voy a relatar algo. Os voy a leer solamente. ¿Acerca de qué? Dice, Padre nuestro. Esto nos habla en calidad de qué debemos de acercarnos a Él. En calidad de hijos. Dice, santificado sea tu nombre. Esto nos habla de la exclusividad de su nombre para la adoración y de su carácter santo. Dice, venga tu reino. Esto nos habla de su gobierno perfecto y de nuestra sumisión voluntaria a los mandamientos y estatutos como rey. Dice, hágase tu voluntad. Esto nos habla de su perfecta soberanía y el fracaso de querer hacer nuestra voluntad ante un Dios omnisciente.
Dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Esto nos habla del Dios proveedor y la provisión, tanto natural como espiritual, en cuerpo, alma y espíritu. Dice, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Esto nos habla de la protección y del control de Dios sobre nuestras vidas. Dice, porque tuyo es el reino. Nos habla de su monarquía inarbitrable. Nos habla, dice, porque tuyo es el poder. Nos habla de su autoridad perfecta. Dice, porque tuya es la gloria. Nos habla de su belleza incomparable. Dice, por los siglos de los siglos. Nos habla de su eternidad para siempre y para siempre y para siempre. Pero saben, hermanos, lo que más me gusta es que dice, acercaos confiadamente al trono de mi gracia. Dice, para hallar el oportuno. ¿Y cómo dice que te acerques? Confiadamente. ¿Cómo te acercas a Dios? ¿Cómo te acercas a Dios? Depende de cómo tú tengas a Dios. Porque antes de llamarle santo, antes de llamarle rey, antes de llamarle el protector, antes de llamarle el soberano, antes de llamarle el todo en nuestra vida, le dice, Padre nuestro. Acércate a Dios como tu Padre. Cuando tú vas a casa de tu Padre, de que lo tenga, pues le damos gracias al Señor. O cuando tú ibas a casa de tu padre o de tu madre, ¿cómo vas? Si quieres abrir la nevera, ¿le pides permiso? O abres directamente la nevera y te dices, a ver, vamos, acá he hecho hoy de comer. Yo me voy a hacer un bocadillo, me voy a hacer esto. O le pides permiso. Mamá, ¿me puedo quitar las zapatillas? O directamente te quitan las zapatillas, te tumban el sofá. ¿Sí o no? Acércate confiadamente a Dios. Dile al que está a tu lado, necesitamos orar. Díselo, dile así con el codo un poquito. Necesitamos orar. Necesitamos orar. Podría haberte traído, créeme, un tema de teología, doctrina, no sé, pero el Espíritu Santo me ponía este tema, hermano, perdonadme, pero es lo que el Espíritu Santo me ponía en el corazón. Y quiero decirte algo, que el que ora se le nota. Al que ora se le ve. Dice la Biblia que estaba Moisés en el monte, y dice la Biblia durante 40 días, y cuando bajó del monte, dice que su rostro, ¿qué? ¿Qué le pasaba en su rostro? Brillaba. Y dice la Biblia que cuando Esteban estaba siendo apedreado, empezó a orar. Y dice la Biblia que su rostro resplandeció como el de un ángel. Y dice la Biblia que Jesús, estando en el monte de la transfiguración, empezó a orar con su Padre, descendió una nube sobre su rostro y su rostro resplandeció como el sol. Porque el que ora brilla, al que ora se le nota la luz del Evangelio, la luz de la palabra, el amor del Evangelio, destella el amor de Dios, el carácter de Cristo. El que ora le sale desde fuera, de dentro hacia afuera. No porque me eche mucha crema, pues yo me puedo echar mucha crema y me brilla el rostro y ya está. Pero hablamos de una luz espiritual. Destella la luz del Evangelio. Su carácter es un carácter amable, misericordioso, lleno de bondad, lleno del fruto del Espíritu Santo. El que ora, hermano, se le nota el brillo, y el que no ora también. Porque el que yo puedo tener un padre, pero si no tengo relación con él, no se me pega nada de mi padre. Si mi padre me abandona cuando yo soy pequeño y él se va y yo no conozco a mi padre, nadie puede decir, me puedo parecer físicamente, pero intelectualmente tengo un patrón de conducta del que me ha criado. Pero si yo tengo una relación con mi padre, ¿sabes qué pueden decir? Mira que tienes todas las cosas de tu padre, ¿eh? De tal palo, tal astilla, hijo. Habla como tu padre. Te comporta como tu padre. Es que tienes todas las cosillas de tu padre, hijo. Se te ha pegado todo. Por eso a Pedro le dijeron, dice, tú eres de ellos. Tú hablas como ellos. ¿Por qué? Porque había relación.
había comunión. Y la pregunta es, y termino aquí ya, ¿cuánto tú crees que Jesús en los días de su carne oraba? ¿Sí o no? Sí. ¿Oraba? Era Dios. ¿Cuántos saben que Jesús es Dios? Ay, no me asustéis, eso tiene que ser fuerte. ¿Jesús es Dios, sí o no? Y como Dios necesitaba orar, pregunto yo, como Dios necesitaba orar, pero Él oraba, ¿por qué? Porque se hizo hombre, ¿sí o no? Y nos dio un ejemplo de oración. Y mire, solamente te voy a leer lugares y circunstancias donde Él estuvo orando y te vas a dar cuenta de los principios en los cuales Él oró. Y si tomas un poco de lo que yo voy a decir, solamente lo voy a relatar y voy a terminar. Mientras que yo lo digo, si tú quieres decir amén, o quieres escuchar, o quieres decir lo que quieras, o guardarlo en tu corazón, o después quieres saber los versículos, se los paso a tu pastor y después te los pasa para que tengas un principio de conducta de oración. Mira, Él oró solo en Mateo 14, 23. Oró en público en Juan 11, 41. Antes de las comidas, Mateo 26, 26. Antes de tomar decisiones importantes, en Lucas 6, 12. Antes de la sanidad de un sordomudo, Marcos 7, 34. Después de la sanidad de un leproso, Lucas 5, 16. Para hacer la voluntad del Padre, Mateo 26, 39. En Mateo 21 Él dijo: todo lo que pidiereis en mi nombre, orando y creyendo, lo recibiréis. En Mateo 7, 7 dijo: el que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abre. En Juan 14, 14 dijo: todo lo que pidiereis en mi nombre yo lo haré. En Juan 15, 7 dijo: si permanecéis en mí y mi palabra en vosotros, pedid y se os será hecho. En Lucas 6, 28 dijo: bendecid a los que os maldicen, orad por los que os calumnian y os persiguen. En Mateo 6 dijo: mas tú cuando ores no seas como los hipócritas, que aman orar en los lugares públicos, mas tú cuando ores, entra en tu cámara secreta, y Dios que te ve en los secretos te recompensará en público. En Marcos 11, 17, Él dice la Biblia: volcó las mesas de los que vendían y compraban, y haciendo un azote de cuerdas, echó a todos fuera del templo y dijo esta palabra: no está escrito que mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, dice, mas vosotros habéis hecho una cueva de ladrones. En Lucas 3 Él oró en su bautismo. En Marcos 1 oró por la mañana antes de ir a Galilea. En Lucas 5 después de sanar a multitud. En Lucas 6 oró toda la noche antes de elegir a sus 12 apóstoles. En Mateo 11 antes de hablar con los líderes judíos. En Juan 6 dando gracias al Padre por la alimentación de los 5.000. En Mateo 14 antes de caminar por encima de las aguas. En Mateo 7 por la sanidad de un hombre sordo. En Mateo 9 dando gracias al Padre antes de la multiplicación de los panes y los peces. En Lucas 9 Él oró por Pedro. Cuando dijo Pedro, le dijo: el diablo ha venido a pedirme para zarandearte, dice, pero yo he orado por ti para que no te falte la fe. Él oró en la transfiguración, oró en Lucas 10 al regreso de los 70. Él en Lucas 11 antes de enseñar el Padre Nuestro, Él ya estaba orando. En Juan 11 antes de resucitar a Lázaro. En Mateo 19 dice: y puso las manos sobre los pequeños, sobre los niños, y dijo: dejad que los niños vengan a mí, y empezó a orar por ellos. En Juan 12 pidiendo al Padre glorificar su nombre. En Lucas 22 oró por la fe de Pedro. En Juan 17 dice: oró por sí mismo, oró por los discípulos. Cuando él dice, el Señor dice: Señor, te pido por estos y por los que han de venir. Oró por él, por los discípulos y por la iglesia futura. Y dentro estaba la iglesia del sur. Bendito sea el nombre del Señor. Él, justo después de ser clavado en la cruz, orando, dijo: Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Mientras que moría, Él seguía orando y decía: Eli, Eli, lama sabachthani. Y en su último aliento de vida, Él dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero no se queda ahí. Cuando Él resucitó, en Romanos capítulo 8, verso 34, dice: y se ha sentado a la diestra de Dios Padre como sumo sacerdote para interceder por ti, por ti, por ti, por ti y por mí. Él sigue orando, sigue orando, sigue orando, sigue clamando, sigue pidiendo. ¡Ay, Dios mío! Y el mismo Espíritu Santo dice: y Él clama con gritos indecibles. El mismo Cristo y el mismo Espíritu, dice la Biblia, que siguen orando, intercediendo por su iglesia, por ti. Y si ellos siguen intercediendo, nosotros no vamos a orar.
nosotros no vamos a pedir, no vamos a doblar rodillas. Tu carne no quiere que ores. Gloria. Santo. Y te da sueño y te da pereza y te reprende esa pereza. Hoy Dios te llama a que enciendas el fuego de la oración. Cierra tus ojos. Oh, gracias. Gracias, Padre. Oh, Santo. Padre, Gracias. aviva tú la llama en nosotros. Solo tú sabes por qué, Señor, has puesto esta palabra. Pero hoy Dios te dice, te echo de menos. Echo de menos esa oración, esa relación conmigo, ese tiempo de estar conmigo. Mantén en tu mente a Dios en relación. Levanta un compromiso. Levanta tu mano al cielo esta noche y dile, Señor, si tú quieres hacer un compromiso con Dios, si lo sientes del Espíritu, haz un compromiso con Dios. Ayúdanos, Padre. Y levanta un compromiso de oración con Dios, diciéndole, Señor, tengo que volver a eso. Tengo que volver a estar contigo, a volver a pasar más rato contigo. Quizá has descuidado tu tiempo de oración y Dios te dice, prioriza de nuevo ese tiempo. Oh Padre, Señor, yo te ruego que esta palabra sea como esa buena semilla, Señor, que cayó en buena tierra y produjo al 30, al 60 y al 100 por uno, Señor. Sigue bendiciendo esta capilla, Señor. Sigue bendiciendo a los ministerios, a los obreros, al siervo que tú has plantado, Señor, aquí, Padre, junto con su hogar, su familia. Bendice a cada uno de los que están aquí, Señor, y a los que no hayan podido venir. Haz próspera, Señor, esta capilla, Señor. Y reprende toda artimaña del diablo que quiera distraerla del verdadero propósito, del verdadero evangelio, que quiera ponerle un camino paralelo, Señor, al camino verdadero. Señor, tú eres el camino, la verdad y la vida, Señor. Sigue obrando en medio de esta obra, Señor. Gracias en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. ¿Cuánto le damos un aplauso fuerte a Dios? Que Dios te bendiga y que le dé la victoria en el nombre del Señor.